Hola, bienvenidos todos a Los Maestros Podcast, un espacio donde recuperamos el arte de la conversación y el estudio, donde cada pregunta es bienvenida y cada idea es una semilla. Bienvenido. Gracias, ¿Cómo gracias. ha pasado el día? Muy lluvioso, estamos bien, estamos muy bien. Qué bueno, qué Sí, bueno. sí, sí. Maestro, eh, hay un tema hoy que queremos tocar y sobre la estructura del hombre, pero nos vamos a ir un poquito ahí atrás y quiero leerlo porque hay como dos estructuras y queremos empezar a definirlo. Hablamos de Génesis 1:27, que dice, y Elohim, el Aleph, creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra lo creó. Pero más hacia adelante, en el otro capítulo, ya en el 2, eh, en el 2:7, en Génesis 2:7 o Bereshit 2:7, dice, y entonces Adonai, Elohim, formó al hombre, ¿no? ¿Verdad? Excavó, en Adán, excavó, del polvo de la dama, y sopló en su nariz, alma de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Fíjense, hay varias informaciones que tenemos y sobre el primer Adán que se menciona en Bereshit 1, 26, 27 y el segundo que acabo de leer que está en el 2:7, donde dentro del judaísmo, dentro de Israel, se habla del Adán Arishon y Adán Carmón. El hombre primordial, se dice que uno de esos, Adán, no pecó, que no cometió ninguna falta delante de Dios, que se mantiene ahí. El otro fue el segundo, que fue formado, que fue entonces que cometió todas las transgresiones. Se habla de que el primer Adán, como está ahí, dice, varón y hembra lo creó, como si fuera una sola vasija, tuviera los dos, varón y hembra, dentro, unificado. Eso se le llama andrógeno. Sí, ser andrógeno. Es un ser andrógeno. Más el segundo, Adán, entonces ahí sí lo formó, pero lo formó solo. Luego le saca la otra parte, que es la mujer o la hembra, La parte de la femenina. parte femenina, la sacó del costado. Algunos dicen que fue de la costilla. Algunas versiones dicen que es del costado, de al lado, que esa parte. Ahora, queremos conversar un poco sobre eso, de esa estructura. ¿Por qué están esos dos Adanes? ¿Quién es Adán Carmón? Para hacer la primera pregunta, Adán Carmón, que se dice que el primer Adán, el que está por encima del segundo formado. Mire, para poder entender esto, lo que es exactamente la estructura del hombre en esta tierra, cuando se habla de esos dos Catmones, de esos dos Adanes, yo le voy a dar la respuesta ahora, Ok, de Adán Catmón. Pero para hablar de ello hay que entender que la historia de estos dos seres son la historia esencial de esta humanidad. En ello está contada toda la historia de lo que somos nosotros y de los que han estado antes de nosotros dentro de este mundo. Ahora, para poder entender esta parte hay que irse exactamente a Israel, porque si fuera de Israel jamás en la vida vamos a entender esto. Hay que irse exactamente a esa parte. Hay que saber qué es lo que es el mundo de la creación y saber qué es lo que es el mundo de la formación. El mundo de la creación es el mundo de Briá. El mundo de Briá, o de Beria, como le dicen a alguna gente, como lo pronuncian en algunas partes, el mundo de Briá, que es el mundo de la creación, ese es el mundo donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el Eterno crea ese primer hombre a imagen y semejanza, el Padre es espíritu y lo que está en ese mundo es creando el prototipo álmico que iba a servirle a él de base general para poder insuflarse dentro del mundo de la materia abajo y poder dar vida a los seres de abajo, que es donde viene Adán Arishon. Adán Catmon nunca en la vida le ha fallado a Dios, porque las almas no fallan. La que falla es la materia. Y Adán ya. Catmón es exactamente alma
es alma, todavía no tiene vida dentro del mundo de la materia. Ahora, en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación, aquí es que entra Adán Arishon. Adán Arishon entra cuando Dios dice, y formó Dios al hombre. Le está hablando del mundo de Yetzirah, el mundo de la formación, las siete estructuras que están por debajo del mundo de la creación, que por eso que se nos habla a nosotros en la Torah de los famosos 7 cielos. Son las 7 estructuras que están debajo del mundo de la creación, comenzando por Nesa y terminando en Malhuk, abajo. Comenzando por el mundo de la misericordia y terminando en el mundo de nuestro reino. Ahí están estas 2 vasijas, estos 2 grandes contenedores. El primero no falló, nunca dio porque las almas no fallan. El primero fue Adán Carmón. Adán Carmón. Exacto. Lo que usted me está diciendo es que entonces en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, lo que tenemos es entonces 2 creaciones. 2 creaciones. Uno que crea alma y otro que crea la vasija. Uno que crea alma y otro que crea la vasija. Exactamente. La primera es el que crea alma. Adán Catmón, cuando fue creado, Dios lo que crea es la primera alma, el prototipo del mundo primigenio, del mundo primordial, sale el hombre primigenio, pero de la estructura álmica, del mundo de la creación. Ahí se inicia todo. En el mundo de la formación abajo está el hombre primigenio, o sea, el primer hombre que fue creado en la tierra, en Adama. Por eso ahora, su nombre es Adán. Sí, Adán. Por Adama. Sí, porque fue creado en el segundo que dice de la dama. Exactamente. Sí, polvo de la dama. Adama es el nombre de la tierra. Y me llama la atención porque en el 1.7, y viene la pregunta ahora, dice Elohim, el Alesta, creó al hombre. Exacto. Ahora, en el 2.7 dice, entonces Adonai Elohim formó. Exacto. Entonces ahora, el que formó el primer Adán y el segundo Adán, ¿es el mismo? ¿O quién formó el segundo? Recuérdese que léame primero la primera parte, el 1.26, 27 dice, y Elohim, Aleta, creó al hombre a su imagen. ¿Y el segundo cómo se llama? Adonai. Exactamente, Elohim. Son 2 seres completamente diferentes. Elohim, o sea, está diciendo a mí que el principio y el fin, el que tiene el poder para crear y el que tiene el poder para destruir, es el que crea la primera alma. Ahora, Adonai, el Señor, el que tiene el señorío, es el que viene y da forma a este mundo. El que tiene el poder creó las almas. Y el que tiene el señorío le dio forma al mundo. Le dio la forma exactamente a este mundo. ¿Ves lo fácil que es entender? Adán Arishon. Adán Arishon somos nosotros. Nosotros somos chispas de Adán Arishon. Del mundo de la forma, porque nosotros estamos aquí y tenemos formas dentro de este mundo. Aquí es Adán Arishon el que viene y dice la Torah que viene a ser alma viviente dentro de este mundo. Más sin embargo, el primero simplemente le dice que fue alma. No le dice que fue alma viviente. No fue alma viviente hasta que fue traído a este mundo. Ahora, estos 2 Adán, su estructura principal, la estructura de Adán Carmón, ¿cuál es su estructura? Bueno, lo que pasa es que Adán Catmón es la primera alma manifestada dentro de la creación. Su estructura está sobre nosotros, en lo que le llaman las aguas primordiales. Cuando Dios dice en la creación y dividió Dios las aguas de abajo de las aguas de arriba. Las aguas de arriba son las aguas primordiales, en donde se genera toda la vida de la creación, donde fueron creados los malajines, los cielos, los serafines, los querubines, los arcángeles y la primera alma. Para de ahí en adelante comenzar a formar mundos. Ahí arriba. Ahora, esa es la estructura de Adán Catmón. Arriba. Sí, la estructura entonces de Adán Arishon es la tierra, es aquí abajo. Es aquí abajo. Exactamente. ¿Cómo podemos nosotros entonces definirla?
o verificar esa estructura, ¿cómo podemos compararla? Bueno, Con, lo que con pasa relación a nosotros. nosotros somos, Adán Arishon, nosotros somos forma. Todo lo que tiene forma aquí pertenece al mundo, al ADN de Adán Arishon. Todo lo que no tiene forma en este mundo, que no se ve, es una manifestación, lo que le llaman el mundo de las emanaciones, Axilut. El mundo de Axilut, de allá, de las aguas primordiales, los cielos de arriba, de ahí viene la manifestación, el mundo de las emanaciones, de donde emana toda la energía que nosotros necesitamos en este mundo de aquí abajo para que podamos tener vida. Ahora, ¿le falló ese Adán, el formado, realmente a Sí, Dios? sí. ¿De qué manera le Bueno, falló? Dios le dio una instrucción a él, que le dijo, del árbol de conocimiento no comeréis. ¿Y qué fue lo que hizo? Sí, comió. ¿Y por qué comió? Bueno, porque la esposa Eva se lo llevó. Primero, claro, hay un proceso Sí. del asunto del serpiente ¿Del que habla qué? del serpiente. Ah, era macho. Era macho. Ok. Así lo dice Sí, Torá, sí, la sí, original. sí, claro que sí. Claro, la original cuando hablamos porque hablábamos los otros días de los términos que han cambiado en la Bastante ha Biblia, cambiado, sí, sí. nos lo han llevado a nuestra cultura con términos. Para poder entender todo esto tenemos que ir a la estructura y a la sociología, como dice, a la parte social y económica, cultural y todo desde el punto de vista de Israel. Exacto. Porque la Torah fue dada al pueblo de Israel. Sí, la Torah fue dada al pueblo de Israel, pero fue aquí adelante, mucho después de la creación, mucho después del diluvio, que le fue dada la Torah. Correcto. Cuando este mundo fue creado, lo único que Dios le dio a Adán que guardara fue que no comiera del árbol del bien y del mal. Fue el lo único único. mandamiento que le dio. No había otro mandamiento. Y él violó, Correcto. el único mandamiento que tenía lo violó. Eso, ese castigo, es decir, que lo sacaron porque Adonai, Elohim, le dijo a Adán, si come, de cierto morirá. Claro. Pero no murió. ¿De qué manera? Murió espiritualmente. Espiritualmente. O sea, fue sacado delante de la presencia del Padre a vagar por toda la tierra para tratar de ver cómo él volvía de retorno. O sea, él vino aquí a hacer su ticún, a hacer su corrección. Lo mandaron a este plano a hacer su corrección. Y a nosotros nos tocó hacer la corrección de ese Señor. Hay algo interesante ahí porque dice que primero le hizo un huerto, el Gan Edén, dice el jardín en el Edén. Ahí fue que creó, formó a Adán y a Eva. Luego lo saca del jardín del Edén. Es decir, Ajá. un jardín, el Edén aparte, y lo puso del jardín en el Edén. Mire, ahí dice la Torah que había un río en Edén que salía a regar el huerto. Sí. El lugar donde el Padre vivía era el Edén. Y el huerto era el que estaba afuera. Nosotros malinterpretamos de manera invertida y por falta de conocimiento de que el huerto estaba en el centro de Edén. No, dice, en Edén el Eterno plantó un huerto y de Edén salía un río que regaba todo el huerto y que se dividía en 4 brazos, lo que significa que en Edén el huerto que había era más grande que el lugar donde habitaba el Padre. Sí, Porque era un lugar donde el hombre se iba a multiplicar. sí. El espacio donde el hombre iba a dar hijos para el Padre. Fue a ese Adán Arishon. Lo pone a multiplicarse. Exactamente. Sí. Entonces, al hombre violar el mandamiento, fue sacado fuera. Y cuando fue sacado fuera, déjeme decirle que lo que han tenido, Lo sacaron del jardín. lo sacaron de Edén. De Edén. Exacto. Ok. Lo ¿Lo sacaron, pusieron dónde entonces? bueno, en las tierras que estaban fuera de Edén. Pero entonces a Caín lo sacaron fuera de dónde entonces. O sea, Porque Caín estaba dentro a de... Caín lo sacaron fuera de las tierras que estaban fuera del Edén. Y por eso pusieron los muros de hielo, para que no se pudieran volver a encontrar el camino. Wow. Profundo, pero Por vamos. eso, por lo que dice la Biblia, que está escrito en la Torá, que dice que el Eterno puso un malajín con una espada refulgente.
Sí. ¿Usted Sí. sabe lo que son las auroras boreales? No, ¿qué son? Esa es la espada refulgente que cada vez que intenta el hombre entrar a ese lugar, le da miedo porque no sabe qué hay ahí para allá. Eso se ve en la zona del norte, En el arriba, norte hacia y en el allá. sur. En el sur también. En la Antártida y La- en el Ártico. Ya, se nota. Ahora, hemos escuchado y hemos leído que estamos construyendo o somos armadores de alma. Estamos Armando armando las almas, almas. esas almas. Esas almas, ¿de dónde vienen? ¿Del Adán Carbón o del Adán Arishon? Porque Adán Catmón allá arriba, con él fue la primera alma y que él se dedica a fabricar, ¿qué? Alma, Almas. correcto. Entonces a él lo crearon, Adán Catmón lo crearon varón Y hembra, y hembra. varón y hembra. Entonces si a él lo crearon varón y hembra, él es el arquetipo de la vida en el universo. Y como él es el arquetipo de la vida, él tiene la facultad de poder crear almas, la cantidad de almas que él quiera, porque él tiene la facultad de ser positivo y negativo. Él tiene la configuración perfecta y completa para crear sin necesitar. No tiene necesidad de nada porque todo está hecho dentro de él. Más sin embargo, Adán Arishon aquí abajo fue creado y a él hubo que asumirlo en un profundo sueño y sacarle a la mujer de su costado. Para que él pudiera crear, él tenía que crear su vasija en la que él iba a poder depositar la semilla que le fue dada para poder crear a partir de ahí. Adán Catmón no tenía ese problema, no tenía esa dificultad, o no tiene esa dificultad. De esa estructura de Adán Carbón, ¿cómo está? ¿Qué era el cuerpo? ¿Cómo era Es como si fuera un plasma. un plasma? Sí. Si usted ha podido contemplar la sangre, cuando van a hacer algún tipo de análisis a la persona, ellos hay un equipo que cogen y sacan la sangre, la meten en un pequeño tubito y ponen el equipo a dar vuelta hasta que esa sangre se convierte en un líquido medio transparente, semitransparente. Eso es el plasma. Por esa razón nosotros no tenemos la condición con estos ojos de poder ver a Adán Catmón y a ninguno de esos malajines o a ninguno de esos seres, al menos que no se nos abran los ojos espirituales y podamos verlos. Es interesante. Entonces, cuando crearon a Adán Arishon, Aquí fue fue formado. Fue formado. Dice que tuvo que ponerle vestimenta. Entonces, ¿cómo fue creado? Porque nos enseñaron y cuando nos daban la escuela bíblica y eso, que estaban desnudos, que no tienen vergüenza. ¿Qué sucedió? ¿Realmente estaban ellos desnudos? Sí, lo que pasa es... ¿Qué ropa fue que le pusieron, que lo vistieron? La desnudez de la que habla aquí en la Torah, habla de una desnudez que tiene que ver con lo que es la inocencia. No tiene nada que ver con ropa, con este tipo de ropa que nosotros tenemos. Ya. Lo que tiene que ver con su inocencia. ¿Dónde está el problema? Que cuando él le falla, quien hace vestimenta a Adán, ¿es quién? ¿Es Dios? El mismo Sí, Dios. el mismo Dios. Entonces, la primera vestimenta que al hombre se le dio era una vestimenta que relucía, era de luz. Esa primera vestimenta que se le da a Adán, Arishon aquí abajo, era una vestimenta de luz, aún habiéndole fallado al Padre. Lo que pasa es que le llaman clipó, o sea, la cáscara exterior de la materia que el hombre fue insuflando dentro de él, fue haciendo que ese hombre se alejara poco a poco de la divinidad, y hoy día estamos tan alejados de la divinidad que cualquier cosa material a nosotros nos distrae. Se va a dar cuenta que la gente le ponen ahí $1,000,000 y aquí le ponen a Dios y prefieren el $1,000,000 antes que a Dios. Sí. Eso es porque estamos lejos de la divinidad. A ese hombre inicial que fue traído aquí, que se le dio forma en este plano, se le ponía todo el dinero del mundo que pudiera haber en el mundo en ese momento, o todos los bienes que pudieran haber en el mundo, y le ponían a Dios y prefería coger a Dios, a ese primer hombre. Aún le falló al Padre, la estructura
que de la que él había sido hecho, y el traje que Dios le puso a él en ese momento no le permitían a él alejarse del Padre. Tenía su conexión, entonces, Exactamente. comunicación con el Exactamente. Padre. Por Lo que eso no nos podía dicen a verlo nosotros, era- por eso cuando a mí me dicen en este tiempo que wow, que cuánto hemos avanzado nosotros, no, cuánto nos hemos alejado. ¿Cuán atrasados estamos nosotros? Porque simplemente lo que el Padre quiere es que nosotros volvamos de retorno a encontrarnos con Él. ¿En qué condición? Como el hombre original de la creación. Dios no necesita que usted avance. El Padre no necesita que usted vaya más allá que el hombre natural que Él creó aquella vez. El Padre lo que quiere es que nosotros retornemos a ser ese hombre otra vez. Es simple lo que Él quiere. Él no nos exige mucho. Somos nosotros los que creemos que Él está exigiendo mucho. Es que nos han dicho que todo eso que están ahí escritos, habla y dice que tenemos que darle, como dice, adoración, sacrificio. Es que Dios no necesita ni adoración ni sacrificio. Porque Él es la fuente magna de donde emana absolutamente todo. Toda la energía que nosotros respiramos y todo lo que nosotros tenemos y todo lo que sostiene este mundo, lo sostiene Él. ¿Y usted cree que alguien tan grande que sostiene absolutamente todo lo que existe, cree usted que necesita algo? No. Entonces Él se está necesita. en el mundo del absolutismo. Somos nosotros los que tenemos necesidades. Es así. Fíjese, cuando hablamos de que estamos entonces construyendo almas, o estamos armando esas almas, me voy un poco entonces a la parte de lo que son las divisiones de las almas, que son La fragmentación. las fragmentaciones. Ujú. Se fragmentó a partir de Adán Arishon. Sí. Entonces, cuando se habla entonces de el alma animal, el espíritu, el alma intelectual, que bueno, en hebreo es nefesh, ruah, neshama, que se habla, entonces esas almas ¿salen de dónde? ¿Del mismo Adán Arishon o salen de...? Mire, esto es medio difícil. Es fácil explicarlo, pero es medio difícil darlo a entender. Cuando Adán Arishon cae delante del Padre, recuérdese que Adán Arishon, dice la Torá, no lo digo yo, que Adán Arishon fue sometido a un profundo sueño. Ujú. Ahora la pregunta es, ¿dice que despertó del sueño? No dice Ok. en ningún momento, simplemente Ok. que... Ahora, pero espérese, y cuando habla entonces de que vio a la mujer y le fue de agrado y la llamó varona porque salió... Pero que dice, ahí se la pregunta, vuelvo y repito, ¿dice en alguna parte que él despertó? no dice que despertó, pero entendemos, por lo que dice Bueno, más hacia ese adelante... ese no es el problema humano. El problema humano ¿Cuál? el problema humano que quiere interpretar a Dios a su manera. Bueno, ¿y ¿cómo entonces cómo podemos nosotros entonces interpretarlo? Bueno, es que si nos dice la Torá que despertó, no ha despertado. Nosotros estamos dentro del sueño de Adán y por eso Adán está fragmentado dentro de este mundo. Y nosotros estamos dentro de ese sueño de Adán, estamos interpretando cosas. Mire, en Bereshit 37, capítulo 37, o sea, Génesis, capítulo 37, creo que verso 5, si no estoy equivocado, dice, y soñó José un sueño. ¿Por qué tiene que mencionarlos dos veces? Porque sí, porque si él soñó, soñó, sabemos que ya... porque es él un sueño. soñó dentro del sueño. Explíqueme eso. Explíquenos eso. Exacto. ¿Cómo dentro de un sueño tener otro sueño? José simboliza el alma divina que baja a este mundo. Eso simboliza José. Sus hermanos simbolizan los que eran 11 en total, los que faltaban porque eran 12 Sí, en su porque total. con él completaba. Exactamente. Sí. Los 11 hermanos simbolizan los dos pilares porque el número 11 está cimentado por dos pilares, por 2, 1. Correcto. Entonces esos dos hermanos simbolizan el bien y el mal de este mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde soñó José el sueño? En Egipto. Y él soñaba, el alma estaba soñando que estaba en Egipto y que ella llegaba a ser la jefa de ¿quién? De sus hermanos. Sí. De los dos pilares, la jefa del bien y del mal.
Pero ¿qué pasa cuando José está en Egipto, que se va a Egipto, que cae preso? Cuando el alma la insuflan a Egipto, ¿qué le dice el alma a los hermanos? ¿Qué le dice? No me dejen aquí. Cuando Sí, yo no muera y ustedes salgan sí. de aquí, no me dejen aquí. ¿Usted sabe por qué el alma está diciendo eso? Porque la única posibilidad que tiene el alma para salir de Egipto es muerta. Para salir de este mundo es muerta. La muerte es el vehículo que Dios trajo a este mundo para sacar a todos de aquí. No, pues espérese, maestro. Porque no dicen, no han puesto que la muerte es lo peor. Es todo lo contrario. No queremos Es morirnos, todo lo queremos. contrario. La muerte es el mejor amigo del hombre. El hombre tiene otro vehículo para acercarse al Padre. Dios, cuando le rezamos, cuando estamos Y usted orando, con rezo se cuando, acerca al Padre. bueno, Desde este es lo mundo que usted en dice, obediencia, no estoy diciendo que rezar es malo, desde este mundo usted con sus rezos y sus oraciones, usted sí, está tratando de crear un canal de acercamiento al Padre durante su vida aquí, durante su tiempo de corrección aquí dentro de este mundo. acercamiento al Padre. Al Padre. Ahora, ¿cuándo usted ve el fruto de lo que usted hizo aquí en esta tierra? Cuando usted muere. Es cuando muere que usted desencarna, que usted va exactamente a donde debe de ir. ¿Usted está entendiendo? Sí, sí. Bueno, pero no han enseñado mal. Bueno, Entonces, porque no, pero no es que no han enseñado mal, es que le tenemos miedo a la vuelvo y repito muerte. algo que vengo diciendo en otro podcast, es que somos haraganes. No estamos haciendo No diligencia. estamos haciendo nuestra diligencia. Los seres humanos no queremos investigar. Mire, ayer en el podcast de ayer yo hablé algunas cosas que me van a sacrificar por eso. Y posiblemente lo que estoy hablando hoy también me van a sacrificar. A mí no me importa que me sacrifiquen, pero vayan, investiguen. Dense una pequeñita oportunidad. Investiguen. Ustedes no me van a dar oportunidad a mí. Es por el bien de ustedes. Vayan, investiguen y abran sus ojos. Bueno, no nos crean. Amén. Como dice usted. Eso es así. Maestro dice, no nos crea, hagan su diligencia, investiguen. Maestro, bueno, hasta aquí por el día de hoy. Tenemos otra Gracias. parte de este Tenemos mismo de esta programa. misma parte tenemos otra. Así que gracias por conectarse. Síganos en YouTube, Instagram, TikTok. TikTok, a los Maestros Podcast.